Hoy en esta oportunidad vamos a hablar de cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga inmensamente, soy Saidubi Salazar y este video también es súper importante porque este es el segundo gran mandamiento de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya en una próxima oportunidad, en un anterior video, que te lo voy a dejar por acá, hablaba sobre cómo amar a Dios por sobre todas las cosas. Amando a Dios por sobre todas las cosas es que nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Es decir, necesitamos primeramente esa conexión con Dios, que Él es la fuente misma del amor para poder amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, yo voy a hacer un video aparte de cómo amarse a uno mismo, pero hoy vamos a hablar de cómo amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos sigue preservando, como lo dije en ese anterior video, de vivir sufriendo por ese amor falso que nos da el mundo. Nos evita ser personas dependientes emocionales, nos evita ser personas que buscamos un amor falso en los vicios, en la música, en las fiestas, en las personas. Así que el entender, amar a Dios por sobre todas las cosas y entender que en ese amor que nos recreamos y nos llenamos de ese amor de Dios es que nosotros podemos amar a nuestro prójimo y podemos hacerlo con un amor muy sincero. Así que bueno, vamos a comenzar leyendo la misma palabra de Dios para que nos enseñe el cómo poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Acá voy a leer de nuevo este pasaje que es Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. Sé que es un poquito largo, pero escucha, vamos a leer rápido y allí en esta lectura vamos a ir aprendiendo, porque al uno escuchar la palabra, uno ya el Señor te va entendiendo y te va poniendo en tu corazón lo que debes de entender. Y dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos leyes las podemos leer también en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y en Levítico capítulo 19 versículo 18. Continúo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si entendemos la parábola desde el momento en que Jesús la explicó, en que dio esta parábola, mira, este hombre que estaba herido, pasaron por allí un sacerdote, pasó un levita. Los sacerdotes y los levitas forman parte del pacto que Dios hizo al principio con el pueblo de Israel, y bueno, que todavía aún permanece. Y aún sabiendo ellos la ley, sabiendo ellos que Dios había establecido esta ley en los pasajes que te di de Deuteronomio y Levítico, de que amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ellos vieron a este hombre herido y no tuvieron misericordia, simplemente y llanamente pasaron de largo. Pero resulta que el que se detuvo fue un samaritano. Samaritanos y judíos no se llevaban por una situación que pasó en el Antiguo Testamento, puedes leerlo. Pasó una situación que los enemistó, pero aún así este hombre sintió misericordia, una cualidad que Dios tiene y nos las ha demostrado de una forma maravillosa. Dios siempre tiene misericordia, a pesar de que el hombre ha sido desobediente, a pesar de que el hombre quiere vivir lejos de Dios. Pero ahora bien, llevando esa parábola a nuestros días hoy, ¿sí? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos significa lo siguiente, que nosotros debemos vivir también en esa misma misericordia. La palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Si nosotros entendiéramos esto,
Por eso es que te invito a que veas primeramente el video de cómo amar a Dios por sobre todas las cosas, porque si nosotros no entendemos el amor de Dios, si nosotros estamos separados de Dios, uno no puede vivir un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. No puedes vivir un matrimonio lleno de amor. Por eso es que existen tantos hogares disfuncionales, por eso es que existen tantos padres que no saben cómo criar a sus hijos, tantos esposos que no saben cómo amar a sus esposas, hombres que simplemente y llanamente piensan en hacer daño y mujeres que irrespetan a sus esposos, o sea, un caos. Entonces, la única manera de uno poder amar a nuestro prójimo es primeramente amando a Dios por sobre todas las cosas, entendiendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Aquí es donde están los mandamientos del amor. Entonces, mira lo que pasa. Si estos dos hombres, ya conociendo este pacto, de igual manera pasaron de largo, así también es lo que está pasando hoy en día. Hombres y mujeres, seres humanos, quieren pasar por encima de los mandamientos de Dios, quieren vivir conforme a sus propias leyes, quieren pasar de largo, quieren simplemente ignorar esto que Dios ya nos dice desde un principio, que es amar. El amor mismo es Dios y necesitamos estar en esa conexión con Dios para nosotros poder amar a nuestro prójimo. Si nosotros seguimos ignorando las cosas que ya Dios nos ha mostrado, si nosotros seguimos ignorando su amor, es por eso que vamos a ver todo ese sufrimiento que vemos hoy. El hombre quiere levantarse es a matar, el hombre quiere levantarse es a glorificarse a sí mismo, el ser humano, lo que quiere es ver quién tiene más fuerza, quién tiene más poder. Tanto hombres como mujeres quieren vivir en una guerra y entonces quieren echarle la culpa a Dios de que Dios es el culpable del sufrimiento de la humanidad, cuando realmente es el hombre que quiere seguir siendo así, ignorando a su prójimo, ignorándose a sí mismo, ignorando a Dios, y viven en el sufrimiento que viven hoy. Escucha lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por estas palabras que aquí Juan nos enseña, el apóstol Juan nos enseña, es que nosotros podemos entender quién realmente no ama verdaderamente. Un hombre que le dice a una mujer, un hombre casado que le dice a una mujer que la ama, es una mentira total, porque nosotros sabemos que Dios aborrece el adulterio. Un hombre que abandona a su esposa o una mujer que abandona a su esposo por irse con otro, sin importar sus hijos, sin importar absolutamente nada, es una mujer que no ama, ni siquiera ama a ese hombre con quien se está yendo, o al igual que un hombre que se vaya con otra mujer, no ama a esa mujer. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere vivir primeramente, como lo dije anteriormente, en sus propias leyes y quiere ignorar totalmente los mandamientos de Dios. Y algo muy importante, quizás no estoy nombrando mucho el amarse a uno mismo, porque creo que esto es necesario. O sea, amar es necesario y van tomados de la mano. Primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, lo que yo quiero para mi prójimo es lo mismo que debo de querer para mí. Entonces es como que si ya tú no amas a tu prójimo, si tú andas en tinieblas, como lo dice aquí la palabra, ¿verdad? El que aborrece a otra persona se aborrece a sí mismo, ¿sí? De hecho hay una parte donde dice que un hombre que aborrece a su mujer se aborrece a sí mismo, y eso sucede para cualquier persona. Un padre que aborrece a su hijo se aborrece a sí mismo. Un amigo un enemigo, a quien tú aborreces, te aborreces a ti mismo. Entonces, para que la luz resplandezca en nosotros, tiene que estar ese amor. Si estamos sin luz, si estamos sin Dios, las personas como andan, como el versículo que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Por eso es que no vemos en nadie estos mandamientos del Señor, de amar al prójimo, porque todo el mundo quiere ir según su propia luz, y resulta que no es luz, sino que es tinieblas. El que aborrece a sí mismo se aborrece. Así de simple, no hay más que decir con respecto a eso. Así que una conclusión hermosa de entender cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es simplemente y llanamente entender los mandamientos de Dios, guardarlos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Cumplir con todas esas cosas maravillosas que nuestro Dios nos da. Y si nosotros tenemos dificultades, si nosotros problemas, simplemente llevemos nuestras rogativas, llevemos nuestras peticiones a nuestro Dios Todopoderoso, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es el único que nos puede llenar de un amor puro, sincero y verdadero. Es el único que nos puede llevar a amar
tal cual como Dios nos los demanda en estos dos grandes mandamientos. Así que esto es todo por el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.